La Federación Rusa y las naciones occidentales agrupadas en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, han venido protagonizando agudas tensiones que han fragmentado las ya débiles relaciones entre ambas partes. La razón de ello es que el Kremlin, expresando su profunda preocupación por la militarización de Ucrania por parte de la OTAN, ha venido denunciando la política expansionista de la Alianza Atlántica hacia sus fronteras. Mientras que Occidente, por su parte, encabezado por Estados Unidos, acusa a Moscú de estar planeando una supuesta invasión a Ucrania, afirmaciones formuladas sin ninguna prueba y a las que Rusia ha tachado de desinformación. Pero más allá de esta narrativa, alimentada por Washington y sus aliados, ¿cuáles son los hechos que sucumben a la realidad histórica y geopolítica? Amenaza expansionista de la OTAN. Pongamos el punto en la I. La escala de tensiones actuales entre Rusia y la OTAN tiene su origen en el conflicto del Donbass, que data desde principios de los años 90. Tras la disolución de la Unión Soviética, las regiones de Crimea, Donetsk y Lugansk le habían pedido al entonces presidente ruso Boris Yeltsin que las mantuviera como parte de Rusia y no las entregara a Ucrania, según reveló el jefe de la administración presidencial para la época, Sergei Filatov. En febrero de 2018, el entonces presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó la llamada Ley de Reintegración del Donbass. Poroshenko había asumido el poder tras un golpe de estado al presidente Viktor Yanukovych en el año 2014. Esta norma acusaba a Rusia de ser un estado agresor y se creó una sede conjunta de los militares de la nación para atacar a las autodenominadas repúblicas independentistas de Donetsk y Lugansk, que no reconocían a Poroshenko como jefe de estado. En marzo de ese año surgieron manifestaciones contrarias al gobierno de Kiev, que desencadenaron en un enfrentamiento armado. Según un balance de la ONU, murieron unas 13.000 personas en esa escalada de violencia. El 6 de junio se reunieron por primera vez los máximos representantes de Ucrania, Rusia, Alemania y Francia para hallarle una solución política al conflicto bélico en el Donbass. De ahí surge el denominado Cuarteto de Normandía. Volverían a encontrarse los días 16 y 17 de octubre en Milán, Italia, y del 11 al 12 de febrero de 2015 en Minsk, Bielorrusia, contexto en el cual se firmó el denominado Acuerdo de Minsk. En julio de ese mismo año, 2.000 tropas de 18 países participaron en maniobras militares en Kiev, puestas en marcha por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. En abril de 2019, el presidente Vladimir Putin emitió un decreto para que los habitantes del Donbass adquirieran la ciudadanía rusa. El objetivo fue facilitar su paso al territorio del gigante eslavo por razones humanitarias. El 2 de abril de 2021, el presidente Zelensky acusó a Moscú de posicionar sus tropas en la frontera con Ucrania, en especial en la región de Crimea. Tras la noticia, reaccionó Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN. La administración Biden le advirtió al Kremlin que no debía intimidar ni intervenir en la soberanía de Ucrania. Desde el mes de noviembre, estas escaramuzas se han venido recrudeciendo y han provocado una crisis diplomática entre Rusia y el organismo atlantista encabezado por Estados Unidos, que cada vez expande más sus fronteras hasta el este. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov afirmó el pasado 16 de enero que lo que se está dando actualmente es una invasión gradual de la OTAN en el territorio ucraniano, con infraestructura, instructores, suministro de armas defensivas y ofensivas y personal militar. En diciembre pasado, Rusia entregó los proyectos de 2 acuerdos que pretende alcanzar con Estados Unidos y la OTAN sobre sus garantías de seguridad. Entre los planteamientos de dicho acuerdo, el Kremlin solicita que la alianza guerrerista detenga su expansión hacia el este, ni se utilice el territorio de otros estados para poner en riesgo la seguridad nacional de las partes. ¿Cuáles son estas garantías de seguridad propuestas por Moscú? Durante todo el periodo de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, el concepto de la destrucción mutua asegurada, MAD por sus siglas en inglés, mantuvo el delicado equilibrio entre las dos potencias antagónicas. Este concepto fue concebido por John von Neumann y establece que el uso de armamento nuclear por cualquiera de dos naciones con estas capacidades podría resultar en la completa destrucción de ambas.
Desde entonces, esta doctrina ha sido empleada en el escenario de la geopolítica para nivelar las relaciones de poder entre potencias con arsenal nuclear. En el contexto de tensiones que se vive actualmente en Europa, expertos señalan que, con un supuesto posicionamiento de este tipo de armamento en Ucrania, Rusia podría ser víctima de un ataque nuclear en tan solo 5 minutos, lapso de tiempo en el que sería imposible contrarrestar un ataque de esta magnitud. Es la razón por la que el Kremlin ha venido denunciando esta expansión hacia sus fronteras, lo que considera una violación a sus líneas rojas. Las medidas que Moscú propone en 2 tratados sobre garantías de seguridad establece que la OTAN no se expandirá en ningún otro estado exsoviético, ni se crearán bases militares en estos países. Asimismo, las partes se comprometen a no utilizar su territorio y el territorio de otros estados con el propósito de preparar o llevar a cabo ataques contra la otra parte o acciones que afecten los intereses fundamentales en materia de seguridad. De igual manera, se comprometerán a no desplegar sus fuerzas armadas y armamento, incluyendo en el marco de organizaciones internacionales, alianzas militares o coaliciones en territorios donde dicho despliegue sea percibido por la otra parte como una amenaza para la seguridad nacional. En este contexto, también se comprometen a no desplegar misiles balísticos de corto y medio alcance fuera de su territorio nacional, sobre todo en lugares donde dichas armas podrían ser capaces de alcanzar objetivos en el territorio nacional de la otra parte. El pasado 12 de enero se celebró la reunión del Consejo Rusia-OTAN sobre dichas garantías de seguridad. El canciller ruso Sergei Lavrov señaló que las consultas se realizaron positivamente y esperan que Estados Unidos y la OTAN presenten por escrito su respuesta a estas propuestas rusas. Las autoridades rusas han enfatizado que Washington debe mostrar un interés en la resolución de las tensiones respecto a Ucrania de manera diplomática. Durante los últimos meses, la Alianza Atlántica ha realizado maniobras militares cerca de las fronteras del gigante báltico. Asimismo, han aumentado el suministro de armas y la presencia militar en Ucrania. Estas medidas son vistas por el Kremlin como una potencial amenaza para la seguridad regional. Las mismas propuestas que Rusia lleva haciendo durante décadas a Occidente y que son de un carácter aparentemente maximalista, es decir, todos los objetivos que Rusia mantiene una vez que se han dado los cambios después de la Guerra Fría en muchos de los países de Europa del Este para mantener su entorno de seguridad, que ahora básicamente se reduce a los países de la antigua Unión Soviética que no están en la Unión Europea, es decir, salvo los bálticos. Por lo tanto, no creo que Rusia tampoco crea que vaya a conseguir un acuerdo total por este tipo de puntos que propuso en diciembre, puesto que son, como digo, de carácter maximalista. Muchos países de la Unión Europea o de Europa del Este en general nunca los aceptarían, ya que incluso a Ucrania le cuesta comprometerse con el marco de Minsk, e incluso Estados Unidos tendría problemas para aprobar un acuerdo como tal, ya que depende de la mayoría parlamentaria dentro de las cámaras y va a ser muy difícil que esto pase por el Senado. Por lo tanto, parece que la única salida negociada con estos acuerdos sería de cara a una cesión por parte de ambos, o que al menos se cumplan las líneas rojas que por parte de Rusia se han situado en la no expansión de la OTAN y no en todos los puntos del acuerdo. Desde la disolución de la Unión Soviética, la Organización Atlántica ha implementado 5 expansiones que han devenido en la incorporación de 14 naciones de Europa, todas del antiguo campo socialista. Aunado a ello, la OTAN ha desplegado en los últimos años contingentes militares y posicionados bases militares cerca de las fronteras rusas, como las ubicadas en Polonia y en Rumania. ¿Cómo ha sido este expansionismo otanista?
El 14 de mayo de 1955 fue firmado en la ciudad polaca de Varsovia el pacto con el que iniciaron las tensiones entre la entonces Unión Soviética y la OTAN, denominado oficialmente Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua. El acuerdo militar fue adoptado por el campo socialista de Europa del Este como un medio de equilibrar el poder otantista. Con la disolución de la URSS, la Alianza Atlántica se enfrentaba a una nueva realidad: el reordenamiento geopolítico posguerra fría. En tiempos recientes, la expansión de la OTAN hacia el denominado espacio postsoviético ha supuesto una amenaza para Rusia, aunque la organización intente demostrar lo contrario. La inclusión de naciones del antiguo campo socialista en el seno de la organización militar como Hungría, Polonia y República Checa en 1999, Eslovenia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania en 2004 y Croacia y Albania en 2009 estaba enmarcada en contener lo que los miembros del ente consideraban un expansionismo ruso. Durante los últimos años, la OTAN y Moscú han protagonizado una escalada de tensiones. Con la adhesión de Crimea a Rusia, las confrontaciones se han acrecentado por la negativa de los miembros de la Alianza Atlántica a reconocer la reinserción de la mencionada península como parte del gigante eslavo. En este contexto, la OTAN ha venido ejerciendo presión cerca de las fronteras rusas, sobre todo desde países bálticos como Polonia, donde posee una fuerte presencia militar con al menos 4.500 soldados estadounidenses. La alianza otanista posee un historial de intervenciones militares que contradice su narrativa como un organismo defensivo. En el año 1999, la OTAN emprendió una serie de bombardeos contra Yugoslavia de manera unilateral y sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se estima que al menos 5.000 civiles fallecieron producto de estos ataques. 12 años después, la OTAN intervendría en Libia y solo entre el 19 de marzo y el 31 de octubre de 2011, las operaciones militares dejarían 72 civiles muertos. A esas cifras se sumarían los fallecidos en los siguientes bombardeos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que la organización militar pretende expandirse hacia el Mar Negro y que el orden internacional enfrenta el desafío de poderes autoritarios, en clara referencia a Rusia y China, mientras hacía un llamado a la comunidad internacional a hacerles frente. Bueno, como digo, esta expansión ya se ha dado. Los últimos pasos han tenido menos éxito. Claro ejemplo es el de Bielorrusia, que al principio podíamos entenderlo como una protesta electoral, e incluso los opositores no buscaban un cambio de régimen, pero en cuanto entró Occidente en juego, con Lituania y Polonia como punta de lanza de Bruselas, a pesar de no seguir su ortodoxia, cambió, y estas protestas sí cogieron un cariz liberal prooccidental y de cambio de régimen. Entonces, se ven muchos ejemplos, como el que él produjo los cambios de gobierno en Georgia, en Lituania, en Ucrania, en Armenia, algunos de los sectores de Kazajistán, pero no los mayoritarios, en los que se promueve un cambio de órbita para acercar a Occidente, en este caso hacia Rusia, pero en cualquier caso para alejar a esos países de la órbita de Moscú. El Ministerio de Defensa de Estonia anunció que está esperando recibir hasta 5.000 militares de las fuerzas de reacción rápida de la OTAN. Por su parte, Suecia ha aumentado su actividad militar en la isla de Gotland, ubicada en el Mar Báltico, mientras que el Reino Unido y Canadá proporcionarán a Ucrania sistemas ligeros de armas defensivas antiblindaje y un equipo de fuerzas especiales para presuntamente disuadir a Rusia de cualquier acción. Viendo el panorama general, ¿quién está creando las tensiones en Europa? Todos los actores realizan ejercicios militares. No es solamente Occidente, también Rusia. Pero Rusia los está realizando dentro de su propio territorio o en estos últimos programados con Bielorrusia, que no son unos ejercicios nuevos, se anunciaron hace meses, y sin embargo la OTAN acaba de realizar unos ejercicios en el Mediterráneo y se están, por supuesto, trasladando tropas estadounidenses y de los países occidentales, vamos a decir más claro, los países de la Europa occidental, en torno a los países de la Europa oriental, puesto que dentro de estos borradores se ve muy bien cuando Rusia propone limitar este tipo de ejercicios, y es cuando pone la línea roja, una de las líneas rojas, digamos, en que los países de Europa Occidental no realicen despliegues en los que entraron en la OTAN posteriormente a 1997.
Sí, yo sé que seguro que sí, que la OTAN y los poderes occidentales hasta ahora está haciendo todo para provocar una invasión de Rusia contra Ucrania, pero hasta este momento Rusia tiene sus tropas no en Ucrania, lo tiene en Rusia. Y la última vez que lo vi en la mapa, Rusia tiene todo el derecho a poner sus tropas dentro de ruso, pero la manera en que los medios de comunicación internacionales describen que como si Rusia tiene tropas en Rusia cerca de la frontera de Ucrania, es una agresión. ¿Cómo puede ser una agresión? Es su casa. Esta frontera es dentro de Rusia y tiene todo el derecho, a mi modo de ver, a protegerse contra cualquier agresión o provocación de los Estados Unidos. Por lo tanto, aunque ambos bloques realizan ejercicios militares, Rusia está proponiendo una zona de amortiguación. Esto incluso podría incluir su propio territorio. Por lo tanto, el único actor que ahora mismo está proponiendo una distensión en torno a los ejercicios militares es Rusia. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, expresó hace pocos días que la nación eslava no ha recibido formalmente ningún pronunciamiento por escrito sobre los proyectos de los acuerdos que quiere alcanzar con Estados Unidos y la OTAN en materia de seguridad. El alto funcionario señaló que Washington y Bruselas siguen utilizando a Ucrania como un instrumento de presión sobre Rusia, mientras destacaba que la propuesta más realista para mitigar las tensiones está sobre la mesa. Y también se ha dicho que los países han ingresado voluntariamente y que no existe tal expansión de la OTAN hacia el este, lo cual incidiría en esa soberanía que Estados Unidos asegura que va a respetar de los países. Esto significa que Estados Unidos no está dispuesta a limitar la capacidad de los países de entrar en la OTAN libremente, cuando la realidad es que esa entrada sí que se puede considerar una expansión hacia el este, o en general una expansión, porque se han promovido cambios en los gobiernos en Europa del Este hasta que se ha conseguido una aritmética suficiente para ingresar en la OTAN y conseguir ese cambio en el área de influencia. Por lo tanto, estos argumentos de Estados Unidos y Reino Unido tienen un cariz argumental pues de no aceptar la demanda rusa, mientras que Rusia está situando la línea roja justo en la no expansión de la OTAN y en conseguir que esto quede por escrito. Moscú ha puntualizado la necesidad de una salida política a esta escala de tensiones, pero sin renunciar a su soberanía y mucho menos colocar en riesgo la seguridad dentro de sus fronteras. Por ello, han hecho énfasis en los recientes tratados de seguridad nacional que aún esperan respuesta de la Casa Blanca y la OTAN. Asimismo, han hecho un llamado a respetar los acuerdos de Minsk si verdaderamente están en una salida política a toda esta situación. Occidente sigue respondiendo a esas tensiones con más tensiones, con movilizaciones de tropas militares y la máxima disposición de seguir brindando el apoyo en materia de seguridad a Ucrania. Lo cierto es que el principal riesgo a todo este complicado escenario sigue siendo la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. Pusimos así el punto en la I.